Romanos capítulo 12, versos 1 al 13, buenos administradores de la gracia de Dios. Dice en Romanos 12, 1 al 13, la bendita y gloriosa palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos a los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Señor, tú tienes toda autoridad y poder para hacer en cada uno de nosotros el querer como el hacer tu santa voluntad. Permite, Señor, que tu palabra cumpla su propósito y podamos ser bendecidos para seguir bendiciendo a otros y glorificar tu nombre. Te entregamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebrando el mes de la mayordomía, que es administración, cuanto más riesgo exista de perder los recursos, es mucho más importante y necesario ejercer una buena administración de los recursos. Y la palabra de Dios nos instruye con sabiduría para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Si observamos en Romanos 12, en los primeros versículos, en el 1 y el 2, la palabra del Señor que nos comparte y testifica y proclama el apóstol Pablo no habla como quien da órdenes. Si usted observa con cuidado el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, Pablo hace una solicitud muy profunda que se refiere a la expresión ruego. Está diciendo, hermanos, ruego. Nos trata como una fraternidad, como hermanos. Dice, así que hermanos, ¿qué? No dice, les mando, no. Dice, os ruego. Es una rogativa. Y dice, ¿basado en qué? El ruego es basado en qué. Aquí alguno ha sido perdonado en la presencia del Señor. Dios le ha perdonado alguna vez.
Entonces de esa base es que está hablando el apóstol cuando dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, al que es digno de nuestra obediencia porque Él nos ama y nos ha perdonado. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque Él nos ama y nos perdona? Entonces mira la base del ruego. La base del ruego es recordarnos que tenemos un Dios que tiene misericordia de nosotros. Entonces él dice, amados hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, aquel que no nos da el castigo que merecemos, aquel que nos perdona, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amados, es importante recordar que la primera adoración comenzó con un sacrificio de un animal que fue escogido, fue selecto. Cuando Abel presenta su ofrenda de adoración en sacrificio vivo, era su mejor cordero. Y cuando Dios se acerca a nosotros para darnos el perdón, esa misericordia que invoca Pablo, nos hace recordar que Dios hizo un sacrificio por nosotros. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero que es digno. Y basado en esa relación de misericordia que Dios se entrega a su Hijo en sacrificio vivo, entonces Pablo nos desafía, nos reta, nos dice, miren hermano, yo les ruego por la misericordia de Dios que presentemos en respuesta a Dios que sacrificó a su Hijo, que también hagamos un sacrificio. Y él dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, si hay algo que tratar en la mayordomía, tiene que ver primero con reconocer que todo se lo debemos a Dios. Nuestra deuda no es con el mundo. Nuestra deuda no es con nosotros mismos. Nuestra deuda es con aquel que hizo un sacrificio y hoy nos dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Jesús, al llamar a sus discípulos, dice, el que quiera ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es que niéguese a sí mismo. Ese es un gran sacrificio, hermano. Vivir una vida egocéntrica, donde yo sé mucho y yo creo y yo me parece, y vivimos con esa tendencia del yo. Pablo llega a experimentar este sacrificio vivo cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el sacrificio vivo, hermano, como que no cuesta. Negarnos a nosotros mismos, entregarnos el sacrificio vivo no es fácil. Uno está pegado a costumbres, raíces, tradiciones. Ese sacrificio, Pablo lo hace en el contraste de la misericordia de Dios. Dice, recuerden esto, es por la misericordia de Dios, por el perdón que Él nos ha dado al sacrificar a su único Hijo por nosotros. Y luego cuando habla de este sacrificio vivo, dice, y es porque debe ser santo, separado del mal, consagrado para Dios. Por eso dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, porque Dios es santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Pablo hace este enlace y esta conexión y dice, basado en la misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? ¿Qué dirán mis amistades? ¿Qué dirán los hermanos? ¿Qué dirá el pastor? ¿No? ¿Qué dirá el Señor? A ver si es agradable al Señor. ¿Qué es vuestro culto racional? Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué nos dice Gálatas? Capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amén. Sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si he de hacer algún sacrificio, voy a acordarme lo que Él hizo por mí. Si hemos de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es por lo que Él hace por nosotros. ¿Cuántos aquí reconocen que Dios ha hecho algo maravilloso en cada uno de nosotros? Al amarnos y entregar a su Hijo por nosotros. Es digno de nuestra entrega en sacrificio vivo. Verso 2 de Romanos 12. Ante la presión, ante el empuje, ante la jalada de este siglo, de este mundo, las presiones de grupo, de las tentaciones, de las tendencias, aún de leyes que van en contra de la voluntad de Dios que nos presionan. Verso 2 de Romanos 12 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Bueno, qué bueno que la misma Biblia nos explica cómo lograr ser buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6, nos va a explicar este proceso de renovar nuestro entendimiento a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6, si usted observa en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, ¿cuál es el título de ese pasaje? Dice, pero ¿cómo está esto tan conectado? Porque así el Espíritu Santo nos conecta con la palabra de Dios, que se explica a sí mismo sobre buenos administradores de la gracia de Dios. Algunas Biblias lo tienen así titulada en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Tienen esta cita bíblica y observan cuál es el título que tiene, como para explicarnos lo de Romanos 12:2. Buenos administradores de la gracia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6, dice la bendita y gloriosa palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿ve la invocación? Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Ve cómo la misma palabra de Dios nos va explicando qué es esto de entregarnos en sacrificio vivo? ¿Qué es esto de no conformarnos a este siglo? Porque la pregunta a veces sale como, ¿y cómo es eso de no
manos a este siglo. Y usted se va a Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6, y le dice, esto es ser buenos administradores de la gracia de Dios. No conformarnos a este siglo. Se explica aquí en este pasaje, Primera de Pedro 4, 1 al 6. Y volvemos a Romanos 12, 2 para ver ese desafío de no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis lo que estamos haciendo con la palabra de Dios, como hacían los hermanos en Berea. Esta es la buena voluntad de Dios, de no conformarnos a este siglo, y da la lista de las cosas que son abominación y no agradan a Dios. Y por eso el verso 2 de Romanos capítulo 12 termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo que la palabra de Dios nos va explicando la expectativa de Dios para con nosotros. Luego, valorando la función de cada miembro como parte de un cuerpo en Romanos 12, 3 al 8. Recuerden que la administración, la mayordomía que Dios quiere primero es que nos entreguemos a Él en sacrificio vivo. Ese es lo más importante del énfasis de este mes de la mayordomía. Nuestra relación con Dios enriquecida, fortalecida para su gloria. Y luego habla de la relación entre los hermanos. Si observan en Romanos capítulo 12, del verso 3 al 8, entonces tiene la proyección del resto del cuerpo de Cristo. Luego de establecer nuestra buena relación con Dios, ahora nos instruye como buenos administradores de la gracia de Dios a tener una buena relación con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Digo pues, verso 3 de Romanos 12. Por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es una de las barreras que muchas veces nos afecta en la relación de integrarnos al cuerpo de Cristo. Es que yo con Dios y Dios y yo sé que Dios tiene para mí, que yo tengo para Él, y ese es mi concepto. No seáis sabios en vuestra propia opinión, nos dice la palabra del Señor. Entonces aquí Pablo reitera que una de las barreras que tiene el cuerpo de poder trabajar en equipo integrado es considerarnos superior a alguien. Cuando Jesús explica, el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser el que más sirve. No es el que más habla, no es el que más se impone sobre los demás. Es el que está siempre a la orden, considerando, teniendo a los otros como superior a sí mismo. Y ese estado de humildad es lo que Pablo comienza diciendo, no, por favor, no tengan mayor concepto de sí mismos, de la fe que Dios repartió a cada uno. Es lo que Pablo está pidiendo, que mantengamos la estabilidad de nuestra propia evaluación. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y a cada uno le dio por lo menos un don espiritual. Y hay que reconocerlo, y hay que valorarlo, hermanos. No importa que a nosotros nos parezca que es insignificante lo que hace el hermano, no, para Dios es maravilloso porque lo hace de corazón como para el Señor. Y este concepto dice, verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. No todos van a estar haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Cada uno entonces ya pasa a describir la figura, la analogía de un cuerpo. Dice, así nosotros siendo muchos somos ¿qué? Un cuerpo. La unidad que Jesús rogó en sus últimas expresiones de oración. Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno,
yo te ruego que ellos también sean que, no un montón, no aleluya cada uno con la suya, no, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, por lo menos uno, usted tiene que usar las 3D, descubrirlo, dedicarlo y desarrollarlo. Cada uno tiene por lo menos uno. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que Dios nos da. No son dones porque merecemos tener dones. Son dones porque Dios los da como un regalo, como un recurso de Dios, sin mérito nuestro. Por eso es por la gracia de Dios. Si lo recibimos, debemos usarlo conforme a la medida de la fe. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanos, para muchos aquí la expresión administración, mayordomía ya es de nuestro dominio, pero siempre tenemos que recordar que hay alguien que nosotros queremos compartirle la palabra, evangelizar o discipular, y quieren entender la enseñanza. Entonces, por eso es bueno tener definiciones sencillas. ¿Qué es mayordomía? Administración. ¿Y es la administración una ciencia? Sí. Tomen nota para los que toman nota. Administración, para los que les encanta dar una explicación sencilla a alguien sobre la administración que Dios dice que debemos de tener, de ser buenos administradores de la gracia. ¿Qué es administración? Administración, ciencia social enfocada a la organización de recursos. ¿Qué es administración? Oh, yo no sabía que la administración era una ciencia. Sí. Administración, ciencia social enfocada a la organización de recursos con técnicas y procedimientos para su planificación. Repito, es una ciencia social enfocada a la organización de recursos con técnicas y procedimientos para su planificación, organización y control en procedimientos para su planificación, organización y control en pro de obtener los mejores beneficios. La administración es objetiva en pro de obtener los mejores beneficios. Sí, es la ciencia social enfocada en la organización de recursos con técnica y procedimientos para su planificación, organización y control en pro de obtener los mejores beneficios. Y Jesucristo hacía énfasis en la importancia de esto cuando Él lo explica en la parábola de los talentos, que sí tiene objetivo de procurar los mejores beneficios cuando uno le da 5, a otro le da 3, a otro le da 1 y el último dice: hombre, yo no me voy a buscar problemas con el Señor, yo me guardo este talento y no hago nada. Y el Señor le llamó duramente la atención. Usted tiene un don que Dios le ha dado por su gracia. Conságrelo, dedíquelo al Señor, desarróllelo, multiplíquese. Por eso en la gran comisión Jesucristo hace este énfasis: ir y hacer discípulos. No, pastor, pero yo estoy bien, yo estoy lleno de Dios, de la palabra, y yo tengo comunión con Dios. La buena administración busca dar fruto para la gloria de Dios. La buena administración busca los mejores beneficios para los que están a nuestro alrededor, dar aliento, consuelo, edificación. La buena administración es eficaz
No solo eficiente de mucho y hacer de todo y hacer un poquito de todo y no lograr nada. Esa no es la buena administración. Y por eso el Señor en su palabra habla con tanto énfasis en ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Y cuál es? Que el perdón de mi pecado me da vida eterna, me da salvación y me da recursos de su gracia. Ese don espiritual que Dios nos ha dado, debemos administrarlo para dar buenos resultados, hermanos. Esta mañana lo estudiamos en la lección, que por sus frutos los conoceréis, si son buenos administradores, si son falsos profetas. La diferencia está en los resultados. Yo no pensé que Dios le hacía énfasis a los números. Él le reclama al que no hizo nada con su talento. Mejor lo hubiera puesto en el banco. Usted se imagina al maestro, al Señor Jesucristo, diciendo, mira, mejor lo hubieras puesto en el banco para que gane intereses. Si Dios ve los números también. Y Él quiere que nosotros hagamos algo con los recursos que Él nos da, de multiplicarnos, de ser buenos administradores de su gracia y va especificando cada uno. Aquí tenemos 8, si algunos llevan la cuenta y se dan cuenta que aquí dice en el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si él de profecía, ¿qué tiene que hacer? Úsese conforme a la fe. 2. Y la forma en que hay que hacerlo es tan importante. Verso 7. O si el de servicio en servir, o el que enseña con enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Luego en los versos 9 al 13, hermanos, también es cuestión objetiva de forma y de fondo. ¿Cuál es? 1. Amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 2. El que requiere, en lo que requiere diligencia, mira que está hablando aquí de la forma y el fondo, En lo que requiere diligencia, ¿qué? Ay, no tengo ganas hoy de hacer nada. Sí, yo también digo eso a veces. ¿Y qué tengo que decirle al alma mía? Alma mía. Vamos a lo que Dios nos ha llamado. Levántate. Te alumbrará Cristo. Y me levanto, hermano. Con diligencia, no perezoso. 3. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, ustedes se dan cuenta de la calidad, de la forma y del fondo cuando nuestra inspiración, nuestro mover en el espíritu es muy diferente que el mover en la carne. ¿Alguien aquí se ha dado cuenta de esa diferencia? Que no es lo mismo hacer las cosas por hacerlas que cuando lo hace ferviente en el espíritu. ¿Alguien aquí se ha dado cuenta de eso? Ahí dice, ese hermano está inspirado. Ay, esa hermana está inspirada. Cuando ora, y así ora en el espíritu. Pero lo hace ¿cómo? Como viendo al invisible. Por eso dice, ferviente en espíritu, sirviendo ¿a quién? Yo pensé que nada más estaba haciéndole un favor ahí a un hermano o a una hermana. No, hágalo como si lo estuviera haciendo ¿para quién? ¿Y cómo debe hacerlo? Entonces, bueno, hermana, ya que ustedes insisten que yo la ayude, pues ya lo ve, pues ya. Así no. Ahí no hay fervor, ahí no es ferviente. Como haciéndolo para el Señor. Yo voy con el entusiasmo del Espíritu Santo, con el ánimo de Dios que me anima a hacerlo como si fuera para Él. 4. Gozosos en la esperanza. ¿Se acuerdan de Hebreos 12:2? Poniendo el gozo por delante, hermano.
veces las circunstancias solo te hacen ver lo difícil que son las situaciones que tenemos que enfrentar. Pero cuando tú haces memoria del gozo que te espera en la presencia de Dios, como Jesucristo lo hizo en Hebreos 12:2, dice, poniendo por delante el gozo, menospreció el oprobio. Hermano, cuando pasamos pruebas, hay que invocar el gozo del Señor. Mi fortaleza es. Hay que invocar que yo sé en quién he creído y es poderoso para mí. Ese es el gozo que debe motivarnos en medio de las circunstancias, que nos da esperanza viva. Por eso debemos concentrarnos en medio de nuestras pruebas y nuestras tribulaciones, que hay un gozo esperanzador de Dios que me fortalece para enfrentar esta prueba. En vez de decirle al Señor, quítame la prueba, dile al Señor, dame más de tu gozo para enfrentar esta prueba, Señor. Ayúdame a caminar por esta. Dame de tu gozo, Señor, para poder pasar esta prueba para tu gloria. Por eso, la cuarta dice, gozaba en la esperanza, sufrido 5 en la tribulación. Decía el maestro esta mañana en estudio, mira, y el camino estrecho, largo, tiene sufrimiento. Qué bueno que Jesucristo fue claro desde el principio. Dijo, sí, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Todo va a ser color de rosa, sin espina. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces, si hay que sufrir, suframos la tribulación, sabiendo que será por poco comparado con la eternidad que Dios tiene para nosotros, hermanos. Sufrido en la tribulación. Sexto, y esto es tan importante como se explicaba esta mañana, constante en la oración. Bueno, después de todo lo que Jesús enseñó, los discípulos dijeron, maestro, enséñanos a orar. No les digo, maestro, enséñanos a caminar sobre el agua, enséñanos a hacer milagros, a sanar, a echar fuera espíritu. No, ellos sabían que el recurso poderoso de Jesucristo era la oración. Y por eso dijeron, maestro, enséñanos a orar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como dice la palabra, orar sin cesar, constantes en la oración. ¿Podemos hacer algo, hermano? ¿Qué tal si oramos? Claro, vamos a orar. No como que si fuera el último recurso. Inclusive antes de empezar, vamos a orar para que Dios tenga el control de todo. Amén, hermano. Amén. Constante. Séptimo, compartiendo para las necesidades de los santos. No podemos seguir solo alabando a Dios, sirviendo a Dios y no estar pendiente de las necesidades. Porque eso es lo que hace un cuerpo, que si un dedo le duele a todo el cuerpo. ¿No le ha pasado eso? Usted cuando se da un martillazo en el dedo, ¿cómo siente todo el cuerpo? Ve más estrella como astronauta, dice, pero eso fue en el dedo y yo siento todo. Así cada uno de los hermanos, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Si hay necesidad, estamos contigo en acompañamiento y en lo que pueda ayudar. Eso es compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Desde que llega a encontrarse con ese hermano, ser atento, ser hospitalario, ser amable. Así hacía Jesucristo. Por eso lavó los pies de sus discípulos. Él era hospitalario. Así nos está explicando la palabra de Dios. ¿Cómo es esto de ser buenos administradores de la gracia? No es como un rito, no es como un protocolo de la iglesia que debemos ser amables y corteses con todos los hermanos y darle la bienvenida. No, esto es lo que la palabra de Dios nos dice que debe ser la acción de un buen administrador de la gracia de Dios. Practicando la hospitalidad. Con solo verte, mi alma alaba a Dios. Qué gozo de volvernos a encontrar, hermanos.
cuán agradable, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa hospitalidad es señal en la palabra de Dios. Esto es un buen administrador de la gracia de Dios. ¿Cuántos en esta mañana sienten en su corazón que bueno rogarle al Señor que nos dé esa renovación del entendimiento? Como que yo ya lo he entendido, pero el Señor puede renovar con esta palabra mi entendimiento para ser un buen administrador de la gracia de Dios. ¿Cuántos en esta mañana pueden levantarse y clamar a Dios que renueve nuestro entendimiento de tal manera que seamos buenos administradores de la gracia de Dios? Yo les invito en esta mañana a que nos pongamos de pie y digamos: Señor, tú conoces no solamente mi parecer, pero conoces mi corazón, y quisiera disfrutar esa renovación del gozo, de la comunión de tu presencia, para hacer las cosas como viendo al invisible, como que si estuviera haciendo algo para el Señor, cuando a cada hermano yo le muestro de esa gracia que tú me das. Oremos para que el Señor complete la buena obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, puesto que has enviado tu palabra viva y eficaz, que cumple su propósito. Tu expectativa es clara en tu palabra, lo que tú esperas de cada uno de nosotros como buenos administradores de tu gracia. Señor, no queremos solamente estar de acuerdo contigo, queremos obedecerte, Señor. Renueva nuestro entendimiento. Cada vez que abrimos tu palabra y tu Espíritu Santo se mueve, entendemos cosas nuevas de cómo hacerlo mejor, Señor. Gracias por hablarnos en tu palabra esta mañana. Llévanos a dar ese testimonio que somos un solo cuerpo en Cristo, sirviendo para tu gloria, bendición para los necesitados, que sepan que tú nos has dado objetivo claro de cumplir tu palabra. Guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.